cordial saludo, soy Harlinson Betancourt, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, y en el presente trabajo voy a hablar de la estructura social, en cumplimiento de la materia de Sociología Jurídica. Entonces inicio hablando de los roles, que básicamente son las actuaciones que tiene una persona dentro de la sociedad en base a un estatus que se le otorga. Y entonces de allí depende que esa persona, digamos, cumpla con unos deberes y unos derechos en base a ese estatus que se le reconocen, pero que además de eso tiene, digamos, que una obligación social. Las funciones no van ligadas para una persona a una meta específica, sino que lo que se busca es que con ello ayude a la conservación de esa estructura social. Y ahí también aparece un término de disfunción que, aplicado a este estudio, pues habla de hacer todo lo contrario, que es comportarse de manera errónea para que, digamos, que con los comportamientos casi que desaparezca esta estructura. Y el estatus va ligado a ese reconocimiento que se le da a una persona en la sociedad. Digamos que antes estaba estudiando el tema y decía que se le daba de nacimiento, yo podía tener un estatus por un linaje, por el tema económico, por ejemplo, si me heredaban, pero hoy en día se basa más a ese reconocimiento que me puedan dar por mi profesión o por hacer algo extraordinario dentro de la sociedad. El otro punto que hablaba es de la agrupación, entonces hablamos de comunidades y sociedades. Las comunidades básicamente hablan de un relacionamiento cercano entre las personas, como por ejemplo la familia, persiguen un fin común. Regularmente habla de esto, y las sociedades pues ya es algo más general, digamos que no necesariamente tenemos que perseguir una misma meta, podemos tener cosas en común, relacionarnos, y son grupos, digamos, más amplios, no tan cerrados. Dentro de estas agrupaciones pues empezamos a diferenciarlas según la calidad del trato que se den entre ellos mismos. Entonces, por ejemplo, tenemos que según sus fines, entonces tenemos agrupaciones que persiguen un tema político, económico, religioso, cultural, educativo, etc. En base a la interacción de sus miembros, pues podemos decir que hay grupos que se reúnen de manera constante, como puede que hay algunos que se den de manera espontánea y casi que no se reúnen. Debido a sus dimensiones, entonces tenemos grupos que son focalizados, que son pequeñitos, pero también tenemos grupos que son bastante amplios. Por su capacidad reguladora, entonces ahí veíamos un ejemplo que era el de la iglesia, tenemos una Biblia, tenemos una normativa que seguir dentro del aspecto religioso, por ejemplo. Atendiendo a la posición de los sujetos, entonces esto nos habla ligado como por ejemplo a ese estatus que tenemos las personas, entonces ahí también nos dice esto según el criterio de la voluntariedad. Veía algo muy relativo en esto, y es que pues sí, yo puedo querer pertenecer a cierto grupo y yo voy, digamos, que encontrando cosas en mi vida que me hacen anexarme a ese grupo de manera, digamos, que natural. Entonces esas son las dos formas, que yo me quiera anexar, pero hay otros que se dan de manera natural, yo resulto en un grupo a veces sin querer estarlo. Por su composición, por las características de sus miembros, entonces también podemos decir que hay personas que están en cierto estatus y digamos que se relacionan entre sí, pero hay otros grupos que no están dentro del mismo estatus, más sin embargo por cosas o situaciones de la sociedad pues resultan en estas agrupaciones. Por la forma de su organización, entonces podemos ver que hay grupos que son, digamos, están formalizados, que digamos se radican entre ciertos entes, como hay otros que no, simplemente que se reúnen y realizan actividades. Según su accesibilidad, pues sabemos que hay grupos que son cerrados, o sea, que no permiten o son muy selectos para el tema del ingreso de más personas, algunos que son semicerrados, digamos que hay una interacción un poco menos rígida al cerrado, y los abiertos, que pues básicamente ese sí, cualquier persona, miembro de la sociedad, entra y sale del mismo a como ve su conveniencia. En virtud de su duración, pues tenemos grupos que se mantienen en el tiempo, hay otros que digamos que se dan en un momento determinado por algún tema social, y hay otros que digamos que son intermedios.
que se van, que vuelven, que se mantienen a veces, digamos que esos son las tres. Y el último que veíamos es en vista de sus relaciones externas, y entonces ya hablamos de todos estos primeros puntos que explicamos y cómo se relacionan este tipo de grupos entre sí. Ese sería básicamente las relaciones externas. Espero haber cumplido con lo solicitado para el video. Muchas gracias.